Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente cada miércoles a estas clases, a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema pero muy interesante, porque vamos a ver dos ejemplos que se unen entre sí. ¿Sí? Vamos a ver la rebelión de Coré, Datán y Abiram. ¿Verdad? Pero bueno, antes de iniciar, ¿qué te parece si le damos la bienvenida al Señor para que sea Él el que nos revele este tema? Padre, queremos poner delante de ti este tiempo. Te queremos pedir que tú seas quien nos revele este tema, que tú seas el que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder comprender lo que hoy tú nos quieres hablar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Antes que iniciemos, te quiero hacer unas preguntas. ¿Alguna vez en tu vida has conocido o tú mismo has sentido envidia por alguna otra persona? ¿Alguna vez tú has sentido o has conocido gente que siente envidia por otras personas? ¿Alguna vez has querido tener el lugar de otra persona aun cuando sabes que no te corresponde? Porque a lo mejor lo ves triunfar, porque a lo mejor lo ves progresar y tú quisieras ese lugar. ¿Alguien de tu familia te ha traicionado? Con estas tres preguntas quiero iniciar este tema. ¿Por qué? Nos vamos a ir al libro de Números. Pero antes te quiero decir quiénes eran nuestros tres principales que vamos a hablar el día de hoy. El primero, Coré. Coré era primo de Aarón, primo de Moisés, ¿verdad? Y él trabajaba en las puertas del tabernáculo. Él ministraba a la gente. Entonces era parte del tabernáculo que Dios había puesto para que ahí se le rindiera un culto. O sea, tenía un lugar privilegiado. Aarón. Aarón Dios lo puso como el sumo sacerdote. Él tenía los privilegios, aparte de ministrar a las personas, de poder entrar al lugar santo, ¿sí? De poder poner ese incienso que dice la palabra que subía como aroma agradable para Dios. Y tenemos a Moisés. Moisés fue escogido por Dios para ir y liberar al pueblo de Israel, para sacarlo de cautiverio de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Son tres personas con ocupaciones, con puestos o con llamados completamente distintos. ¿Sí? De ahí entonces partimos al libro de Números, capítulo 16, versículo 1. Números, capítulo 16, versículo 1. Aquí nos habla cómo Coré, Datán y Abiram, que eran los amigos, o se puede decir que eran los aliados de Coré, se rebelan ante Moisés. Recuerda las preguntas que te hice al principio. ¿Alguna vez tú llegaste a sentir envidia por cosas que tenían otras personas? ¿Alguna vez llegaste a desear estar en el lugar o en el puesto o con el llamado de otra persona? ¿Alguna vez alguien de tu familia te ha traicionado? Esto es lo que pasó con Coré. Coré empezó a hablarle a la tribu de Israel, pero él se iba con los que eran, se puede decir, las cabezas, los líderes, y les empezaba a hablar de que lo aceptaran a él y que fueran y que quitaran a Moisés. Que Dios le iba a hablar al pueblo ahora por medio de Coré. Ya no más Moisés. ¿Por qué? Porque Coré quería el lugar de Moisés. Coré quería ser reconocido. Coré quería tener poder. Coré quería ser el número uno. Y así hay muchas personas. Y lo podemos hablar en el ámbito natural
como en el ámbito espiritual. Hay muchas personas que pueden ver que Dios le habla o se dirige mejor con otros y quisieran tener ese lugar, quisieran tener esos privilegios, pero no tanto por querer escuchar a Dios. Hay personas que lo que quieren es ser reconocidos, lo que quieren es ser ellos el centro de atracción. Lo que quieren ellos es ser esas personas, esos reflectores, los quieren solamente para ellos. Coré era uno de ellos. Y también en lo natural lo podemos ver. La envidia de las personas cuando ven que alguien se está superando, que está saliendo adelante, y empiezan a buscar de qué modo quitarlo. Empiezan a buscar de qué modo quitarlos o inventar cosas o simplemente quedarse con su puesto. ¿Se te hace algo similar a lo que se puede vivir ahorita en la actualidad? Entonces, Coré empezó a hablarle a los líderes de las tribus. ¿Para qué? Para que se rebelaran contra Moisés y estuvieran a favor de Coré. Y llegaron hasta el tabernáculo. Obvio, pues sale Moisés y Aarón, y ahí Coré les dice que venían porque ya no querían seguir las instrucciones de Moisés. Recordemos que Dios le hablaba a Moisés y Moisés lo transmitía junto con Aarón al pueblo. Aarón era el que hablaba. Acuérdense que Moisés le dijo a Dios, Moisés era tartamudo. Por eso es que Aarón le servía como voz. Pero Coré incitó a estas tribus para ya no hacer caso. Aquí voy a hacer también un paréntesis y yo te quiero pedir que tengas mucho cuidado. Que tengas mucho cuidado de quién escuchas las cosas, con qué fin te dicen las cosas. Que tengas mucho cuidado a la hora de tomar una decisión. Si tu decisión la tomas de acorde a los principios de Dios, todo te va a ir bien. Si tú consultas a Dios primero, todo te va a ir bien. Pero si lo haces por emociones, si lo haces por tu carne, si lo haces por querer ser esos reflectores hacia ti, vamos a tener muchos problemas. Entonces, Coré se revela ante Moisés, pero sobre todo ¿en dónde? Afuera del tabernáculo, en donde estaba la misma gloria de Dios. Imagínate nada más. Si nos vamos ahora a Números 16, versículo 3. Números 16, versículo 3. Aquí, Coré, junto con toda su gente, una vez que encaró a Moisés, Moisés le dice, ¿saben qué? Pues vamos arreglando el asunto. Pero que no se vea algo natural, sino que Dios se manifieste como algo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que se manifestó? Que bueno, Dios le habló a Aarón y a Moisés en ese mismo instante, y todos vieron cómo la gloria de Dios descendió al tabernáculo. Y mucha gente puede ver cómo Dios te está hablando y te va a criticar, y no te va a creer, y te va a juzgar. Pero siempre y cuando realmente sea Dios el que te hable, y no tu carne, no tus emociones. ¿Sí? Entonces, Coré primeramente quería tener el lugar que tenía Aarón. Él quería ser el que mandara en el tabernáculo. Pero segundo, Coré quería tener también el lugar de Moisés. Coré también quería, según él, tener esa intimidad o ese contacto con Dios. Pero no era porque realmente lo quisiera buscar. Él lo único que quería, su corazón ya estaba corrompido. Él lo único que quería era el poder. Era tener el control de todo. Moisés, en Números 16:24,
Después de que Moisés habla con Dios, Dios le dice, separa, dile al pueblo que se separe de las tiendas de Coré, de Datán, que se separen porque Dios iba a hacer algo sobrenatural que iba a cambiar el rumbo del pueblo de Israel. Hoy el Señor te está diciendo, sepárate de esas malas compañías. Sepárate de esas personas que en lugar de edificarte, te están contaminando. Sepárate de esas personas que en lugar de hacerte un bien, te están haciendo un mal. Sepárate de esas personas que en lugar de que te lleven de la mano a las cosas de Dios, están separándote a ti de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algo sobrenatural. Dice la palabra que la tierra se abrió y que todas esas tribus, más de 150 tribus que le dieron la espalda a Moisés por irse con Coré, todas se fueron, se las comió la tierra. Pero no nomás eso, sino que su ganado, sus cabañas, sus tiendas, todo se fue, se lo comió la tierra. ¿Por qué? Por de haber desafiado. ¿Qué te trato de decir con esto? Que si tú, como lo dijo Elías, o estás con Dios, o estás en contra de Dios. Decía, si tú te quieres ir con los vales, vete con los vales. Pero si tú te quieres venir con Dios, entrégate al 100 con Dios. Moisés le dijo al pueblo, y muchos escucharon, otros no escucharon y se quisieron ir con Coré. Y el resultado fue que todos se fueron al Seol, se abrió la tierra y se los comió. Fíjate qué fuerte. Qué fuerte cuando tú dejas entrar la envidia, cuando tú dejas entrar ese celo, cuando tú quieres tener sin hacer nada lo que tienen los demás. Cuando tú quieres tener esa comunión con Dios sin buscar a Dios. Ayer comentaba en una clase, no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Son cosas completamente distintas. Yo puedo creer en algo, pero puedo conocer ese algo. Es muy distinto. Una cosa es creer y la otra es conocerlo. Moisés lo conocía. Coré creía nada más. Por eso nunca tuvo temor de Dios al querer quitar a Moisés de delante del pueblo de Israel. Qué fuerte, qué fuerte. Moisés todavía hace otro reconocimiento al pueblo y dice, cada líder de tribu traiga su vara y la vamos a poner en el tabernáculo y el Señor va a mostrar quién es su ungido para estar como sumo sacerdote. Y la única vara que reverdeció fue la de Aarón. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú tienes un llamado para servir a Dios, si tú tienes un llamado para llevar el Evangelio, sin reflectores, sin querer estar en los lugares de arriba, como Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, Dios te va a respaldar en todo momento. Dios siempre te va a estar ahí apoyándote. Y lo hizo con Aarón. Y la vara que reverdeció fue la de Aarón. Y el pueblo entendió que Aarón y todos sus descendientes iban a ser los que se iban a encargar del tabernáculo. Pero hay algo muy importante, que a lo mejor va a haber personas que sí van a creer que Dios te mandó, que sí van a creer en todo lo que tú hablas. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la luz de Cristo en ti. Y 2 hijos de Coré creyeron en Moisés y se alejaron de su papá,
se alejaron de la tienda, vieron cómo morían sus papás, pero Dios los restituyó y sirvieron en el tabernáculo de Dios. Y más de algún salmo, ellos lo escribieron. Fíjate, ellos sí creyeron. Ellos no vivieron bajo la sombra de soy hijo de. No. Tú eres hijo de Dios. Pero compórtate como Jesús se comportó aquí en la tierra. Nunca hizo alarde de decir yo soy hijo de Dios y a mí me tienen que obedecer. No. Jesús dijo, yo he venido para servir, mas no para ser servido. Imagínate el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, lavándole los pies a sus discípulos, enseñándolos, aguantándolos porque no entendían, pero les enseñó a ser como Él. Por eso cuando Pedro entregó a Jesús, los de ahí, de donde estaban ahí con el calorcito en la noche, le decían, es que tú te pareces a Él, es que tú hablas como Él. Es más, mira, hasta caminas como Él. Porque se tiene que notar. Y en Aarón y en Moisés se notaba que Dios estaba con ellos. Entonces ten mucho cuidado porque te vas a encontrar en el caminar a muchos Coré. Te vas a encontrar a muchos seguidores de Coré también, que te van a querer sacar del camino, que van a querer que tú no hagas el propósito que Dios tiene para ti, o que van a tratar de hacerte creer que Dios no te puede utilizar, que somos poca cosa para el llamado que Dios tiene. Y si tú puedes ver en la Biblia, a todos los que Dios llamó, a todos, no vivían ni en palacios, no eran ni siquiera gente preparada. Pedro era pescador, la mayoría de los discípulos eran pescadores, David era pastor de ovejas. ¿Sí? Abraham pues vivía con su parentela y de ahí lo sacó y le dijo, y no te lleves nada. Deja todo y vente. ¿Sí? Entonces, imagínate, Pablo sí era un estudiado, pero cuando conoció a Jesús, cuando su vista regresó, cuando le entregó su vida a Dios, dejó de ser ese Pablo letrado y con las grandes influencias, y se convirtió como el carpintero, manso y humilde. ¿Por qué te quiero decir esto? Esta es la historia de Coré. Y yo te digo que te vas a encontrar a muchos allá afuera. Yo me los he encontrado y yo sé que tú también te los vas a encontrar. Incluso te los vas a encontrar con corbatita y hablando de la palabra de Dios. Muchos te los vas a encontrar diciendo, vengan y tomen de mi unción. ¿Cómo que de tu unción? Yo nunca oí que Moisés dijera, tengan de mi unción. Ni siquiera escuché cuando Jesús decía, tengan de mi unción. Él siempre decía, es de mi Padre. Yo hago las cosas de mi Padre. Y lo que mi Padre me dice, yo hago. Y cuando Jesús hacía milagros, la gente decía, voy a ir a decirle al pueblo. Jesús le decía, no digas nada. Quédate callado. Y lo puedes encontrar en los evangelios. Pero te vas a encontrar a muchos Coré allá afuera. Hasta en tu propia familia te los puedes encontrar. Pero yo te dije que había dos historias que se podían enlazar muy bien. Ya viste a Coré, todo lo que quería hacer. Pero ahora te voy a invitar a que te vayas al libro de Isaías. Isaías 14, versículo 13 y 14. Isaías 14, versículo 13 y 14. Te lo voy a leer despacio para que tú puedas identificar de quién estamos hablando. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. ¿Ya identificaste de quién hablamos? En Isaías 14, versículo 13 y 14, estamos hablando de nuestro enemigo, de Satanás. Fíjate lo que él pensaba. ¿Te suena lógico que él también quería tener el lugar de autoridad que tiene Dios? Que él se quería sentar en el lugar que le corresponde a Jesús. Porque dice, y me sentaré, dice, y me sentaré en el monte del testimonio, en el lugar de Jesús. Dice, y seré igual que el Altísimo. Coré quería tener el puesto que tenía Aarón y el puesto que tenía Moisés. Y Satanás quiere hacer lo mismo. Satanás, cuando tuvo esa rebelión en el cielo, dice que estuvo hablándole a los ángeles y que convenció a muchos de darle la espalda a Dios y venirse con él. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9, que dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se repite la historia. Quise empezar con Coré, porque lo primero que se hizo fue con Satanás. Él fue el primero que engañó. Pero quise empezar con Coré para que tú te identificaras primero. Y que para que vieras que eso que hizo Coré, claro que fue inducido porque dejó entrar pecado, dejó entrar orgullo, dejó entrar vanidad a su corazón, le abrió las puertas para que el enemigo entrara. Nos puede pasar a ti o a mí. Y dejé al último esto para que tú vieras que el padre de la mentira, la serpiente antigua, Satanás, también lo hizo. Él también quería tener el puesto de Jesús. Pero fue lanzado, dice que fue lanzado con sus ángeles, ¿sí? Y él también fue. Y te voy a decir una cosa, cuídate, cuida tus oídos de la crítica, de la murmuración, de la crítica destructiva, ¿sí? De estar hablando y despotricando contra las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú quieres tener ese puesto, porque tú crees que lo puedes hacer mejor que él, porque creemos que somos mucho mejores en sabiduría y inteligencia que las personas que están ahí. Y te lo vuelvo a repetir, todos los discípulos, ni siquiera yo creo que ni leer sabían. Porque hasta los mismos fariseos decían, ¿cómo ustedes, pescadores, que no valen nada? ¿Cómo ustedes nos van a venir a enseñar las escrituras que nosotros por años y años hemos estudiado? Y a los discípulos nada más les costó, después de que Jesús resucitó, 40 días, ser llenos del Espíritu Santo y saber mucho más que todos los fariseos. Pero ¿cuál era la diferencia? Los fariseos se creían de su inteligencia. Los discípulos de la revelación que venía del cielo a la tierra por medio del Espíritu Santo. Como ves, Satanás también aplicó la misma que Coré. La crítica, la murmuración. Vénganse conmigo, yo voy a ser mejor. Yo voy a estar en el lugar del Altísimo. Y le salió mal la jugada. ¿Verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Cuida tu llamado. Si Dios ya te levantó, cuida tu llamado. Esfuérzate, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pelea la batalla, pero no es pelear por estar ahí gritando no, pelea la batalla de no dejes que nada ni nadie te saque del propósito de Dios. Te vas a encontrar a muchos Coré, te vas a encontrar al enemigo,
pero mayor es el que está en ti que el que gobierna el mundo. Y los discípulos soportaron todo: golpes, latigazos, naufragios, Pablo casi lo dejaban muerto, pero nunca dejaron de abrir su boca para llevar el evangelio. Pero nunca dejaron entrar envidia, coraje, resentimiento por ser ellos los número uno. ¿Sí? Esto es lo que hoy el Señor te quiere hablar. Que hoy hagas un alto en el camino y que hoy digas: hoy voy a cambiar. No quiero ser como Coré. No quiero ser como Datán. No quiero ser como Satanás. No quiero que mi corazón se corrompa. Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero ser manso y humilde como Él. Yo quiero servir a la gente. Yo quiero tener un espíritu de servicio. Sirve en tu iglesia. Sirve en tu familia. Sirve con tus amigos. Pero sirve. Que tu corazón esté completamente alineado a Dios para que el día de mañana no se abra la tierra, sino que se escuche una voz que diga: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero para ti, para tu familia, para cada uno de los que está viendo este video o que lo verá después. Eso, que tu corazón esté completamente limpio, que el evangelio corra. Nosotros somos siervos nada más. El que tiene que ser honrado es Jesús. Tenemos un Padre en los cielos que está con los brazos abiertos esperándote. Y si tú hoy no has tenido esa oportunidad de poder tener esa relación con Dios, no sabes cómo llegar, no sabes cómo platicar con Él. Dice en Apocalipsis que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Dice: estoy tocando la puerta, y quien la abra, cenaré yo y mi Padre con Él y Él con nosotros. Será una unión. Y es muy fácil. Dice la palabra que si tú abres tu boca y confiesas en tu corazón que Cristo es tu Señor y tu Salvador, serás salvo tú y tu casa. Y es muy sencillo. Yo te invito a que repitas después de mí: Señor Jesús, hoy en esta tarde yo acepto que me he comportado como Coré, como Datán, como Abirai. Yo acepto que he abierto mi boca para criticar, para murmurar. Pero ya no quiero ser eso. Ya no quiero ser así. Te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que nunca borres mi nombre del libro de la vida. Llévame a caminar por tus caminos, a hablar tu palabra y a poder ser ese siervo del cual tú puedas decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven conmigo, Jesús, y no te vayas nunca. Amén. Que tengas una excelente tarde. Espero que puedas volver a ver el video, que lo puedas volver a reflexionar, que te vayas a las citas bíblicas para que tú mismo lo puedas corroborar y que tu vida pueda dar un cambio en este momento. Que ya no seas el mismo, que ya no seas la misma. Te invito a que compartas estos videos con más personas, porque sabemos que más personas necesitan que Jesús entre a sus vidas, que Jesús entre a su corazón, que Dios sea el centro de su familia. Te mando un fuerte abrazo y no me quiero ir sin antes decirte que Dios te bendiga. Que Dios bendiga el fruto de tus manos, que Dios bendiga tu familia, tus finanzas, tu trabajo. Que Dios tenga misericordia de ti. Que en todo momento Dios nunca vea una falla en ti, ni un pecado. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Así como Moisés bajaba del monte y todo el pueblo veía cómo su rostro se iluminaba, que así también puedas hacer tú.
Que Jesús te dé la oportunidad que su luz salga para que los demás la puedan ver y que puedan venir a Él. Pero sobre todo, que Dios te dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que hoy más que nunca el mundo entero necesita con esta pandemia. Hoy más que nunca el nombre de Jesús tiene que sonar. El nombre de Jesús tiene que ser conocido. Jesús fue a la cruz y se llevó todas las enfermedades. Y dice que dio hasta la última gota de su sangre para que hoy tú y yo pudiéramos tener la sanidad total. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, nos vemos el próximo miércoles. Pueden invitar a más gente, nos gozamos de ver que más gente está entrando y sobre todo nos gozamos y le damos la gloria a Dios que están entrando de todas partes del mundo. Hay gente de Canadá, hay gente de Colombia, hay gente de El Salvador, hay gente de aquí de México, hay gente de Estados Unidos, hay mucha gente de todos lados. Y esto es para gloria de Dios. Y no nos vamos a cansar de seguir llevando el Evangelio, de seguir trayendo estas cápsulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un alimento que necesitamos. Así como necesitamos nuestro alimento natural, también necesitamos nuestro alimento espiritual. Que pases una excelente noche, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.